Es bienvenido en Todo es Mentira. Los insultos de según qué personajes te hacen saber que estás en el buen camino. Porque hay una colección de mediocres de tercera división, de cuarta, el Negre, el García Isaac y esta gente. Otros ataques te sorprenden más. El Negre, el García Isaac y esta gente. Es un minúsculo medio. Pero si insisten tanto... Este siervo, el negro del negre, el negro del negre. ¿No será que nos temen porque nos habéis hecho grandes? Si quieres que sigamos enfadados... Eso casi me excita. Te recordamos de qué manera nos puedes ayudar. Si tienes una empresa o un negocio, manda un correo a info@informaradio.com y te contaremos todas las posibilidades y nuestras tarifas. Y recuerda que tanto en la app de Informa Radio como en nuestra web puedes mandar tu ayuda rellenando el formulario en el apartado Colabora con nosotros. Pero sobre todo, y para que esta comunidad crezca, no dejes de compartir nuestros contenidos por redes sociales y con tus contactos. Informa Radio. Cada vez somos más gracias a ti y eso nos hace imparables. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napa al hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Miren ustedes, balas contra palabras. Ayer fue asesinado Charlie Kirk. Ayer cayó asesinado a tiros. Tenía solo 31 años. Era joven, brillante, convincente, católico, pero sobre todo era peligroso para la izquierda, porque con la palabra desmontaba todo el edificio de falsedades, victimismos y mentiras que el progresismo ha levantado durante décadas en las universidades norteamericanas. No lo soportaban, la izquierda nunca lo soporta. No saben debatir, no saben confrontar ideas, solo saben imponer, silenciar y cancelar. Y cuando la palabra del adversario se convierte en un arma más potente que sus dogmas, entonces recurren a lo único que históricamente siempre han sabido manejar, la violencia. Charlie Kirk era uno de los oradores más persuasivos de la nueva generación conservadora estadounidense. Allí donde hablaba lograba desmontar uno a uno los mitos de la corrección política mediante el debate, el feminismo radical, el antirracismo convertido en negocio y el totalitarismo climático. Su pensamiento no era un pensamiento aislado, conectaba directamente con millones de jóvenes que encontraban en él el coraje para enfrentarse al adoctrinamiento universitario. Por eso le temían, por eso lo señalaron, por eso lo odiaron y ayer lo mataron. No fue un crimen cualquiera, fue un asesinato político. Fue el fanatismo de la izquierda actuando con toda su crudeza. Balas contra palabras. La imagen no puede ser más simbólica ni más aterradora. Mientras exponía sus ideas en la universidad, igual que debería ser el templo del debate, alguien decidió callarlo para siempre. Charlie Kirk era un ferviente defensor del presidente Donald Trump y no es exagerado decir que Trump le debía buena parte de su arrolladora victoria electoral. Él había logrado llevar el mensaje conservador al lugar donde parecía imposible. Había encendido la llama del patriotismo en aulas secuestradas por el marxismo cultural. La izquierda le tenía miedo porque representaba el futuro, la continuidad, la esperanza de una nueva generación que ya no quiere pedir permiso para ser libre. Y frente a todo esto, ¿qué ha hecho la izquierda? Silencio. Mirar a otro lado, ni una condena clara, ni un rechazo contundente, porque para ellos no es un crimen, es la consecuencia natural de enfrentarse a un proyecto totalitario. Han cosificado tanto al rival político, lo han convertido en un enemigo a eliminar, y al final alguien apretó el gatillo.
La enseñanza es clara y dolorosa. No se puede dar la espalda a la izquierda. No se les puede conceder ni un minuto de ventaja ni unos metros por la espalda. Van a por todas. No se conforman con insultar, con censurar, con perseguir mediáticamente. También matan y lo seguirán haciendo mientras el adversario siga confiando ingenuamente en una neutralidad que ellos jamás respetarán. Este asesinato político nos recuerda cada vez más lo que siempre ha sido la izquierda: violencia, odio y sangre. No soportan la libertad, no toleran la verdad, no admiten la confrontación de ideas. Lo de Charlie Kirk no es un hecho aislado, es el resultado lógico de décadas de legitimación del odio al disidente, del fascista como enemigo, del adversario convertido en monstruo. Hoy rendimos homenaje a Charlie Kirk. Recordemos quién era y qué significaba. Su vida fue breve, pero su palabra permanecerá como ejemplo de que todavía hay jóvenes dispuestos a enfrentarse a la tiranía del pensamiento único. La izquierda ha apagado su voz, pero no podrá matar las ideas que él defendía. Charlie Kirk es ya un símbolo de la lucha por la libertad, de la palabra contra la bala, de la verdad frente a la mentira, y de nosotros depende que su sacrificio no sea en vano. Estamos en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis. Bienvenido, Fernando Paz, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si tú, tan conmocionado como yo por este crimen, este asesinato del que me decía Oscar Rivas. No, he oído cosas. Para lo que yo he oído y he leído, mejor que no hubiesen dicho nada, porque viene a justificar casi el asesinato de este hombre. Totalmente. Era un católico, era un ultra seguidor de Trump, y con eso están justificando el crimen. Absolutamente consternado, sí. Ayer cuando lo oí, pues no daba crédito. La verdad que era un hombre muy conocido en Estados Unidos, ha sido uno de los puntales de Donald Trump por su ascendente sobre la gente joven. Ha sido una de las causas de la victoria arrolladora de Trump, sin duda ninguna. Y bueno, ha sido asesinado y no debemos verlo como un hecho aislado. Recientemente, aparte de los 2 intentos de asesinato de Donald Trump, no lo olvidemos, tenemos el asesinato del perturbado trans hace unas fechas, donde mató a 2 niños, asesinó a 2 niños. El asesinato hace casi horas de una refugiada ucraniana, Irina, que iba en el metro y que fue apuñalada sin mayor motivo aparente, naturalmente, con una intencionalidad clara por el despreciable despojo humano que la apuñaló en el cuello. Por cierto, ese despojo humano fue puesto en libertad por una fiscal muy cercana a Kamala Harris. Sí, claro. Y le dejó en libertad sin fianza. Es que siempre es lo mismo. Y hemos visto ahora, por lo que acabamos de ver ayer, ¿no? Y siempre son las noticias, los medios de comunicación, sin los cuales esto sería inconcebible, porque son ellos los responsables morales, los que están apoyando todo eso. Y digo apoyando, porque apoyar es hurtar la información con respecto a la intencionalidad, como sucedió en el caso del trans, como sucedió en el caso del afroamericano, no vamos a llamarle negro, que apuñaló a Irina, o como es en el caso de este sujeto, sea el detenido o no, que probablemente lo sea, pero en fin, lo sea o no, está claro que tiene una intencionalidad, y en todos los casos, como en el caso de los intentos de asesinato de Donald Trump, movidos por el odio, por el odio racial del negro, por el odio del trans y por el odio a lo que representa Donald Trump por parte de la izquierda. Es literalmente así, pero es que cuando saltan las noticias a los medios de comunicación, obvian toda connotación ideológica siempre y sistemáticamente, y nos dan las noticias dentro de una especie de nebulosa, ambigua y vaga, donde se nos dice que parece ser que no se conocen bien los móviles, o ya puestos a llegar a lo último, diciendo que es que estaba mal de la cabeza. Sí, es siempre lo mismo, que es exactamente igual que el argumentario que emplean con las violaciones y los asesinatos cometidos por inmigrantes en Europa, fundamentalmente. Y es, Javier, lo que han estado haciendo en España durante medio siglo largo con respecto a los crímenes sistemáticos que ha cometido la izquierda, la extrema izquierda en España. Sí. Cuando aquí se nos ha dicho, hurtando, repito, la adscripción ideológica de quienes los cometían, que resulta que ETA y algunos imbéciles, que son multitud, lo han repetido ad nauseam y siguen haciéndolo, que ETA era fascista, por ejemplo, comprando ese discurso, que ETA era fascista. Y se nos ha hurtado
lo que era realmente ideológicamente ETA, lo que era el Grapo, lo que era el FRAP y lo que son todas las bandas que en Europa han cometido actos de terrorismo durante décadas, que son de izquierda, que son de extrema izquierda, que son la Baader-Meinhof, que son la Brigada Rojas, que es el IRA, que es ETA, que es el Grapo. Son siempre los mismos. Siempre. Los asesinos siempre llevan los mismos carnés. Y es el carnet de la izquierda, de la extrema izquierda. Esa es la realidad. Y en cambio, cuando se produce un acto de violencia por parte de personas pertenecientes a otros ámbitos ideológicos, lo primero que se hace es subrayar precisamente su condición ideológica. Eso por no hablar de las reacciones que tienen los medios de comunicación, y hace poco en otro lugar lo recordaba, cuando se producen este tipo de crímenes. Hace muy pocas fechas, con motivo de la violación de aquella niña en Fuencarral de 14 años a manos de un salvaje de estos que nunca debía haber bajado de su árbol, bueno, pues cuando se produce esa violación, lo primero que hace una comunicadora como es Susana Griso es decir lo que nos faltaba, que es la misma persona que cuando un malnacido apuñaló a unos bebés en un parque de París, su primera reacción también fue la de decir esto le da votos a la extrema derecha. La culpa es de ellos, la culpa es suya, porque están blanqueando sistemáticamente a los asesinos, ocultándonos su naturaleza ideológica. Por cierto, Laia me acaba de escribir diciendo que la noticia del asesinato de este crimen horrendo que ha dado Vicente Vallés en Antena 3, que era para nota, al igual que el titular de La Voz de Galicia. Bueno, que se lo merece, más o menos han venido a decir que se lo merece. Sí, claro, se lo merece porque apoyaba es partidario de Donald Trump, era incluso el gobernador de Ohio ha dicho que es que, claro, hay un clima creado por la llegada de Trump que... Claro. Es decir, es que no tenía que haber llegado al poder, claro. Pero lo mismo, ojo, y no quiero alarmar a nadie, lo mismo pretenden o van a generar aquí con la llegada de Vox al poder tarde o temprano. Lo mismo, ¿eh? Sí, están creando caldo de cultivo. Lo están creando porque están señalando, cosificando, como no saben otra cosa más que destruir, porque no han hecho nada más que tocarse los cojones. Están preparando el clima de cultivo para justificar el asesinato de dirigentes de Vox, o de simpatizantes, o de votantes. Cuando a dos niñas las hostian por llevar la camiseta de España, o en un kiosco de Vox, o en esto lo tapan. Pero esto lleva mucho tiempo, Javier. Sí. Es que han pegado a gente por la calle, y no estoy diciendo en esas regiones de España en las que... No, hablo de Madrid, en Vallecas, por ejemplo, ¿eh? En Madrid, en Córdoba, en Albacete, en Valencia, en Cáceres, han pegado a gente por llevar camisetas de la selección española. Sí. Pues. A ver, Óscar Rivas, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues hombre, lamentar la noticia porque es una noticia muy triste, pero que de alguna manera también delata la temperatura, el estado de ánimo que se está viviendo no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Tú apuntabas bien, ¿no? Es decir, yo he leído unas noticias según venía aquí sobre Charlie Kirk, y ya el sesgo de los titulares ya condiciona toda la noticia, ¿no? Porque dice Pedro Fernández Barbadio, no leo ojo de condiciona la noticia, ¿no? Porque hay una criminalización de las ideas. Es decir, cuando tú ves los titulares de toda la prensa de izquierda, el ultra Charlie Kirk, cuando ya te ponen el ultra Charlie Kirk, dices, bueno, pues ya, hombre, si era un ultra, es decir, el asesinato se puede entender más o menos, ¿no? Es decir, el discurso de odio siempre precede al delito de odio. Aquí hay un delito de odio, pero antes ha sido alimentado por un discurso de odio de muchísimos años. Es decir, pero no nos encontramos entre una novedad, ¿no? La izquierda, salvo excepciones, que son las que siempre se nombran, yo cuando escucho hablar del Esteiro y tal, siempre está con lo mismo porque no tienen muchos más pinceles, ¿no? Es decir, la izquierda siempre ha estado contra la democracia, siempre ha estado a favor del totalitarismo, siempre ha estado a favor de la imposición. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se encuentran con que el oponente opone ideas, ¿no? Es decir, porque las ideas transforman el mundo, y eso es lo que Trump de alguna manera está haciendo en Estados Unidos. Cuando tú lees la prensa de izquierdas en relación con este y otros sucesos, lo que te vienen a decir es que, bueno, esto se enclava dentro de esa violencia general que incluye a todo el espectro político en Estados Unidos. Es mentira. Es decir, el presidente que ha recibido los atentados ha sido Trump, no los otros. Los otros no han recibido ningún atentado, ¿no? Es decir, la violencia, como bien ha apuntado Fernando, siempre viene del mismo sitio. Yo hablo de lo que tú comentabas, del hipotético fascismo de Bildu y semejante ralea. Es decir,
esas etiquetas suelen venir muchas veces también de la propia derecha. Es decir, yo de ello hablo en Venenosos bastante, además bastante espacio, ¿no? Porque el Partido Popular, cuando tenía que arremeter contra los batasunos, contra los etarras, no les llamaba comunistas, ¿no? Es decir, les llamaba fascistas porque entendía que el fascismo es el mal absoluto, ¿no? Es decir, y como que, bueno, es decir, si eres comunista, al fin y al cabo, eres un benefactor y no daña tanto, ¿no? Pero si eres fascista, es el mal absoluto. Con lo cual, las propias derechas, bien pensantes, han contribuido a esta criminalización de las ideas de aquellos que nos salimos de los márgenes, de los renglones que ellos marcan, ¿no? Y este atentado es el primero, o es el penúltimo, mejor dicho, de otros que vendrán. Es decir, y yo cuando venía aquí estaba pensando, ¿y en España cuándo va a suceder esto? Porque tiene que venir, porque el odio que se está animando por parte de todas las extremas izquierdas, cada vez más acendrado, tiene que tener sus consecuencias. Siempre hay un discurso de odio que preceda al delito de odio, con lo cual el delito de odio va a tener que llegar antes o después en España. Sí, pero si los que siempre odian, porque el delito de odio como tal fue concebido para que lo aplicaran a gente como la que estamos hoy sentada en esta mesa. El problema es que los que odian son ellos, porque nosotros somos bastante mejor que ellos. Por cierto, tú decías, ¿cuándo va a llegar? Bueno, el 13 de junio de 1936 llegó cuando el PSOE mandó a asesinar a Calvo Sotelo, el PSOE que estaba en el gobierno como está ahora. Es decir, pero ya había previamente a ese atentado un discurso de odio. Bueno, ¿y sabes quiénes fueron los detenidos? Fueron los amigos de Calvo Sotelo. Los asesinos fueron protegidos por el gobierno, por el Estado. Fueron incluso algunos durmieron esa noche en casa de algún que otro diputado socialista. Es más, que esto se ha hablado muy poco. En el entierro de Calvo Sotelo, al día siguiente, son asesinadas otras 5 personas. Es decir, es que hablamos siempre del asesinato de Calvo Sotelo, porque al día siguiente asesinan a 5 personas más. Por cierto, nunca se cogió ningún culpable. Y cuando asesinan el 14 de abril de 1936, era el 5º aniversario de la República, hay una gran marcha, asesinan era un capitán de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, siempre digo de los Ríos, es de los Reyes. En su entierro, al día siguiente asesinan a otras 4 personas. Por cierto, entre esos asesinos estaba el teniente Castillo. Digo que no solo es el teniente o el capitán de la Guardia Civil o Carlos Sotelo, es que luego vas al entierro y también te asesinaban. Por eso a la izquierda no hay que darle la espalda. Yo lo llevo avisando mucho tiempo. No se les puede dar la espalda, porque si pueden nos van a asesinar. Mira, yo últimamente estoy siendo insultado por algún personajillo por ahí, de los que van muy inclusivos, pero a la mínima, en cuanto ya no tienen con qué debatir, gangoso, lengua de trapo, Évalo, yo digo que los chistes de Évalo les hace gracia a sus madres, por eso se ponen tan cachonas cuando a mí me ven. Y eso que puede parecer, eso es. Es decir, ellos son odiadores profesionales. Y además, estos tan inclusivos están todo el día en televisiones públicas y en algunas privadas. Es decir, yo desde aquí les pediría que si van de inclusivos, hacen campañas por la integración de no sé quién, pues que saquen a estos mierdas de sus televisiones. Es decir, los muertos siempre están del mismo lado. Y hay que tener mucho cuidado, Diego Camacho, con lo que está pasando, porque esto, que diría el cursi, es global. Hoy me decía un profesor americano, Eric Clifford Graf, me escribía esta madrugada, y me decía, Javier, ten mucho cuidado, o tener mucho cuidado en España, porque esta enfermedad que está pasando en los Estados Unidos es contagiosa, porque como ha recordado Fernando Paz, no es el primer caso, este es el más conocido, pero la semana pasada hemos visto a esta ucraniana, ¿no? Lo he dicho bien, ucraniana, a la otra, a la que rajan el cuello también, es decir, sí. Esto es contagioso. Pero el contagio, yo creo que está el profesor Clifford equivocado, el contagio fue de España a Estados Unidos. Puede ser, claro, porque aquí, como habéis dicho perfectamente, en la época republicana, precisamente esa república burguesa, que es la izquierda la que acaba con ella, realmente estamos en el momento actual con los criterios básicos del poder referente al odio. Y están en las palabras del propio presidente del gobierno, que ha dicho hasta la extenuación que su referente político es no Indalecio Prieto, que también es Largo Caballero. Y después ya lo vimos en su toma de posesión,
que habló de levantar un muro, es decir, que Sánchez, desde su toma de posesión, para mí como ciudadano de a pie, ya considero que no es mi presidente, porque él mismo abdicó de su función de presidente al decir que conmigo los que están aquí y al otro lado del muro con los que hay que acabar. Es decir, que el discurso del miedo y el discurso del odio lo propicia el presidente del gobierno. Entonces, como ha dicho Óscar, es verdad que aquí en España está a punto de pasar, evidentemente, porque cuando tú exacerbas el odio, en el momento que pierdes el poder, pues, digamos, parece que está permitido todo. Y en España, lamentablemente, el poder está acompañado de muchísimo dinero. De mucho futuro para gente que se ve que sin el estar en el poder no tiene futuro. Entonces, bueno, pues en España lo vamos a ver, es decir, tenemos una izquierda caviar. Hoy venía una noticia en el periódico de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Hombre, a un colegio privado. A un colegio que cada hijo les cuesta, no sé si cada hijo... No, cada hijo 500 euros. 500 euros, 1.500 euros los tres. Bueno, cuando me parece muy bien que tú mandes a tus hijos a un colegio público, privado, pero no hagas propaganda de que la enseñanza privada lo que es un ataque de los ricos, una extorsión de los ricos. Es decir, si tú predicas, lo que tienes que hacer es dar trigo. Lo que no puedes hacer es predicar y mantenerte en otras situaciones. Bueno, pero abriendo este paréntesis, en España efectivamente estamos en esas. Aquí quien tira ladrillos, quien pega gente porque lleva tirantes con la bandera española, quien tal, es la gente que está acusando a las víctimas de que son los causantes del odio. Es decir, aquí la izquierda lo que hace es hacer una cosa y acusar al adversario político de lo que ellos están haciendo o están propagando lo que hay que hacer. Recuerdo las palabras también de Pablo Iglesias de que había que ir a Segovia a hacer el jarabe democrático y esas cosas. Bueno. Luis Sánchez de Momellán. Luego te preguntaré por el español olvidado. Claro, ya me imagino. A mí me parece una barbaridad porque además este tipo de atentados, tanto el de Charles Kirk como los que ha tenido el presidente Reagan, se produjeron en estados demócratas, curiosamente. Entonces, claro, no eran estados republicanos, es decir, eran estados ya proclives, efectivamente, a sacar la pistola. En Estados Unidos es muy fácil sacar la pistola porque cualquier persona puede ser poseedora de un arma larga, arma de guerra o arma corta. Que efectivamente haya que la dialéctica de las pistolas contra la dialéctica habitual ser, digamos, moneda de cambio en la política internacional, me parece de una gravedad extrema, porque tú sabes cuándo empiezas, pero nunca se sabe la espiral cuando puede parar. En España, lo citaba Javier hace un momento, cuando había aquellos entierros que tú comentabas, el de Calvo Sotelo, etcétera, etcétera, uno de los que dispararon y emplazaron ametralladoras pesadas, concretamente a la altura de la Plaza de Colón, era la Guardia de Asalto. Sí. Es decir, la gente que venía tranquilamente, o más o menos tranquilamente, del entierro fue ametrallado para las fuerzas de orden público. No sabemos, dentro de unos días, 3-4 días, va a haber la final de la Vuelta Ciclista en Madrid. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero el ambiente pinta feo, sobre todo por estas cosas que estamos comentando. En general, la situación global se está poniendo fea a todos los niveles, desde que unos drones han atacado, curiosamente, Polonia, igual que en la Segunda Guerra Mundial, que se inició por una invasión de Polonia, y luego ha habido una noticia que yo la traigo ahora porque de repente se me ha ocurrido, y no viene mal comentarla. Ha habido un ataque de Israel ayer por la tarde a Yemen.
Eso yo no lo he visto reflejado. Tú sí, te lo he mandado yo incluso con vídeos, no lo he visto reflejado en la política. Es decir, el Estado de Israel no solamente ataca a Qatar, sino que a Yemen, concretamente a Yemen, era un centro logístico de Hamás. Yo he visto los vídeos y joder, ha pegado unos bombazos que han dejado el centro logístico hecho polvo. Es decir, esa teoría que llevó a la Sociedad de las Naciones en su momento a que no fuera nadie y nos ha llevado hoy a que la ONU no sea nadie tampoco, nos está llevando a una vulneración de fronteras graves, porque no se había producido desde la Segunda Guerra Mundial de una manera tan exagerada, tanto por parte de Israel como por parte de, en este caso, de Rusia. ¿Dónde va a ir? Bueno, pues yo tengo mis dudas. Se ha vulnerado el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Se ha atacado a un miembro de la OTAN. ¿Va a haber una respuesta más o menos similar hacia Rusia? Pues ojalá no, porque yo lo tengo. Si como acabe Polonia, como la Segunda Guerra Mundial, que se inicia la Segunda Guerra Mundial para liberar a Polonia y se permite que esté 60 años bajo el yugo comunista, pues vaya negocio. A mí lo que me ha resultado muy curioso es que Rusia se ha atrevido, curiosamente, cuando hace 48 72 horas se ha realizado la gran exhibición militar en China, la gran reunión con los líderes Putin, Xi Jinping, etc. Xi Jinping, lo comenté, vestido de Mao. Eso era un mensaje muy claro, Nunca le hemos visto vestido de Mao, y ahí sí estuvo vestido de Mao. Y curiosamente el de Corea del Norte, que siempre va de Mao, iba de traje, chaqueta y corbata. Eso tiene sus mensajes, las imágenes. Entonces es curioso que se produzca el ataque de Rusia a Polonia, una vez que se acaba de celebrar esa reunión. Entonces yo dejo la pregunta votando sobre la mesa. Es una pregunta maliciosa, como siempre vienen a ser muchas de las mías. ¿Qué hablaron en Pekín? ¿Qué ha permitido, si es que lo hablaron, qué ha permitido que Rusia se haya atrevido a atacar a un aliado de la OTAN? Bueno, pero hay una cuestión... Claro que le han atacado, creo que era más en la frontera y que han caído 2 drones en territorio polaco. Pero no eran dos, eran muchas más de drones que han caído. Yo creo que, insisto, en la frontera, y lo está magnificando von der Leyen porque les interesa criminalizar a Rusia por haber nacido. Pero bueno, independientemente... En el marco de unas inversiones previstas de 800.000 millones a la industria de defensa europea, que Alemania está hablando del servicio militar, etcétera. Yo creo que es aún más eso. Bueno, hay un factor importante que no hemos tratado, y es saber si a Putin realmente le gusta Richard Wagner. Pues como decía Woody Allen, cuando oyes a Richard Wagner, entran unas terribles ganas de invadir Polonia, decía Woody Allen, ¿no? Pero ¿qué ocurriría, que vuelvo un poquito al foco que teníamos antes, es decir, ¿qué ocurriría si en España se produjera un atentado? Es decir, contra alguien, contra un patriota, contra alguien que no fuera de izquierdas, pues que inmediatamente la izquierda extrema izquierda diría que al fin y al cabo es el resultado del delito del discurso de odio de la extrema derecha, de ultraderecha, y que estas cosas tenían que pasar antes o después. Pero ten en cuenta, ¿qué pasaría si fuera un inmigrante el que asesinara a esa persona? Pues dirían que claro, es que es la xenofobia y el racismo levantado por parte de la derecha. Es decir, todo está preparado para que estas cosas sucedan. Está preparado, y además para corregir el error que cometió la izquierda en 1936. Es decir, en 1936 nosotros ahora nos hemos enterado de que el asesinato de Calvo Sotelo estuvo precedido por un discurso en el Congreso de los Diputados de la Pasionaria, porque venía en las actas del Congreso. Ahora tenemos una presidenta del Congreso que está continuamente diciendo que borra lo que dicen determinados diputados de la derecha. Entonces, vamos a ver, los diputados que hay en el Congreso de los Diputados son todos representantes, los de izquierda y los de derecha, de todos los ciudadanos españoles. La señora presidenta del Congreso de los Diputados no tiene legitimidad para borrar las palabras de las actas del Congreso. Eso es una prevaricación que está cometiendo.
Vale, dejadme que os diga una cosa. Hoy mi amigo Jesús Muñoz me recuerda que hoy se cumplen 12 años de la entrada de unos patriotas en Blanquerna. Os recuerdo que algunos de estos patriotas, me recuerda Jesús Muñoz, que han cumplido más pena de prisión que los golpistas en Cataluña, por ejemplo, por el intento de la golpista el 9 de octubre del 2017. Hoy 11 de septiembre hay dos fechas que yo también, teniendo ya una mesa tan cualificada como la que hoy me acompaña, hoy hay yo también he iniciado hoy el programa En la Boca del Lobo hablando de una fecha muy significativa, el del 2001, los atentados contra las Torres Gemelas, que provocó dos guerras, la de Afganistán de baja intensidad, que ha sido un auténtico desastre a día de hoy. A los que se fueron a derrocar son los que gobiernan en Afganistán, y luego la guerra de Irak, que fue otro auténtico desastre, cargándonos al dictador Saddam Hussein, que hay que mantener un poquito la paz y la tranquilidad, y tenía a los grupos radicales musulmanes bajo su bota. No podía gustar, no, pero a Occidente le convenía a Saddam Hussein. De hecho, fue aliado de los norteamericanos durante mucho tiempo, hasta que dejó de interesarles y le dejaron caer. Y luego, una fecha que para mí es muy importante por el simbolismo y porque yo soy un fiel seguidor del general Pinochet, me gusta mucho su obra y tal, política, a pesar de que fuera un títere en un momento de la CIA, y cuando se intentó quitar eso, cuando le dejan caer también, pero Pinochet, un día como hoy, es el golpe de Estado militar de Chile, que devuelve la libertad, que eso también hay que decirlo contra las claves, devuelve la libertad y la seguridad, y posiblemente, y también la democracia, a Chile. Son dos fechas que a mí me parecen importantes. Pinochet colaboró también en cierta medida a la caída del muro de Berlín, o por lo menos a la no expansión, ¿entiendes? A la caída de que no triunfara el comunismo en Hispanoamérica, porque había una pinza, la pinza era Cuba por arriba, Allende por abajo, y esto rompió esa pinza, es decir, retrasó la llegada de lo que luego serían las guerrillas, y dejó un país que ha sido la envidia de Hispanoamérica hasta la llegada del merluzo Boric, que ha destrozado el país. Bueno, ese 11 de septiembre, sobre todo el del 2001, ha marcado mucho el siglo XXI español. Ese 11 de septiembre provoca los atentados del 2004, de los trenes del 11M, que es un antes y un después, es un nuevo régimen. Fernando, empiezo contigo. Sí, bueno, lo más importante es que el 2001, que es el primer año del siglo XXI, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, en siglos, es la primera vez que un siglo empieza verdaderamente en su primer año. Porque normalmente los siglos comienzan pues en 1914, en 1815, bueno, pues aquí empieza en 2001. Y lo más, yo creo que lo más significativo de esto es que se consolida la doctrina neocon de exportar las guerras, que hay que llevar el conflicto, puesto que hay un choque de civilizaciones, hay que llevar el conflicto a los países que los generan, y evitamos así que vengan ellos aquí. Bueno, se ha visto el enorme triunfo que las doctrinas neocon de exportación de guerras y de generar enfrentamientos que al final nos perjudican a todos. Es decir, lo que se ha producido a partir de la adopción de esa política es una destrucción de los regímenes que eran salvaguarda precisamente de los intereses, de los verdaderos intereses de Occidente. Siempre es mucho mejor un régimen en un país árabe, un régimen de chaqueta y corbata, que un régimen de chilaba y babuchas. Y se han dedicado a poner o a facilitar la llegada de esos regímenes de chilaba y babuchas, porque fragmenta el espacio del enemigo y en consecuencia pues les aboca a una serie de conflictos y de guerras que les mantiene entretenidos. Esa era la idea. Esa es la idea que llevan ejecutando desde hace mucho tiempo en Hispanoamérica: dividirlos, enfrentarlos entre ellos para poder controlarlos y dominarlos y que no les causen un problema en su patio trasero. Y es lo que llevan aplicando, como digo, en Oriente Medio. Y es un modelo que han querido exportar a Rusia, a la que han pretendido dividir. No nos olvidemos que todo comienza, todo lo que estamos viviendo, los drones, Ucrania y tal, hay que ir al fondo de la cuestión y al origen de toda esta historia, y comienza con un propósito occidental de fragmentar a Rusia, de aislarla, de debilitarla, y eso nos ha conducido hasta donde estamos, y son las consecuencias, bueno, pues de las doctrinas neocon que han sido jubilosamente adoptados sobre todo por las administraciones demócratas, aunque también por las republicanas, porque recordemos que esto empieza con George Bush, ¿no? Un desastre de dimensiones universales, y que empezó pues con que tuvo su mejor reflejo luego en las primaveras árabes, que son también un desastre sin paliativos, y que han producido pues la situación que tenemos hoy en el Oriente Próximo y en el norte de África, sobre todo pensando en Egipto y en Libia,
Recordemos lo que le hicieron a Gaddafi, paradójicamente, en el momento en que Gaddafi ya no prestaba a su país como escuela de terroristas, sino que Gaddafi se había hecho bueno y se había hecho amigo de los occidentales, y por una, en fin, confluencia de intereses de algunos europeos y otros otanistas y globalistas, pues liquidan a Gaddafi precisamente en ese momento. El resultado es un caos, un desastre completo y un desorden en toda esa zona del mundo. Pero con respecto a eso, pues, en fin, las doctrinas neocon, podemos decir que en ese sentido han triunfado. Que luego la presencia norteamericana ha resultado como ha resultado. Sí. Ya hemos visto lo que ha pasado en Afganistán, ya hemos visto lo que ha pasado en Irak. El otro día no permitían que se rescatara a unas mujeres en un terremoto porque no se puede tocar a una mujer. En Afganistán. Hemos vuelto no a la Edad Media, hemos vuelto al Paleolítico. O sea, al Paleolítico. Y a Irak ya sabemos cómo estaba. Irak era un país que mantenía en sus tres zonas, la zona del sur de Basora, Shatt al-Arab, la zona de Mosul y la zona de Bagdad central, mantenía una razonable unidad y mantenía un razonable orden. Y lo que tenemos hoy es un avispero permanente que se ha extendido a Siria, a todo el Próximo Oriente en general. No vamos a detallar porque para qué, y está la situación como está. A ver, Óscar, Diego y Movián. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Fernando. De hecho, yo iba a ir por ahí también. A ver, ahí se produce, es decir, con el atentado se produce lo que se llamaría la guerra asimétrica. Es decir, de hecho, da pábulo para ese primer discurso de Bush, en el que creo recordar que él habla de las sombras. No luchamos contra un Estado-nación, sino que luchamos contra sombras, contra gente que se oculta y tal. Y es el caldo de cultivo para justificar esas teorías que comentaba ahora Fernando. Yo por entonces seguía muy de cerca a los neocons dentro del sistema ideológico de Estados Unidos conservador. Había dos grandes ramas que eran los paleoconservadores, para que el oyente me entienda, pues son aquellos conservadores más afines a los postulados que el conservador había defendido tradicionalmente, y por otro lado estaban los neocons, que en ese momento dirigía William Kristol, el hijo de Irving Kristol. Irving Kristol fue el fundador del neoconservadurismo, ¿no? Es decir, él decía que el neoconservadurismo es la izquierda que choca con la realidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que postulaban sobre todo los neoconservadores? Bueno, pues exportar la democracia a través de la espada, ¿no? Es decir, el atentado del 11S, es decir, hizo que un gobierno de bajo perfil, como era el de George W. Bush, se convirtiera pues en un campo de experimentos para las tesis neocons. Pues sí, con un Bush que ha apoyado a Kamala Harris, ¿eh? Sí, bueno, aquellos que decían no a la guerra y a la connivencia de las administraciones republicanas. No extraña absoluto. De hecho, dentro de ese círculo neocon había muchos demócratas. Había personajes ahí como Pearl, que era considerado, se llamaba el príncipe negro. Os podéis imaginar cómo era el personaje. Bolton, es decir, personajes oscuros que de alguna manera estaban cambiando profundamente por dentro las raíces del conservadurismo tradicional, ¿no? Las luchas que hubo dentro de ese marco ideológico, de ese gran movimiento que también venía de los tiempos de Reagan, fueron encarnizadas durante aquellos tiempos. Entonces, el 11S propició que esas tesis que parecían locas, que eran minoritarias hasta ese momento, pudieran plasmarse en la práctica. Y como bien dice Fernando, ya sabemos cómo ha terminado, ¿no? Es decir, aquí tenemos a todos los extremistas del mundo gobernando países que estaban pues muy tranquilos y que eran muy interesantes para los intereses, valga la redundancia, de Occidente, ¿no? Y en este caso de Europa también, por supuesto. Diego, esas fechas que acabo de decir, sobre todo la del 2001, como decía nuestro amigo Fernando, marca el inicio del siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, es el inicio del siglo XXI y bueno, como dice Fernando y después como ha apuntado Óscar, pues evidentemente es, digamos, el resultado de una determinada política que busca, y también lo habéis dicho, la división con objeto de exportar ese conflicto a zonas lejanas. Entonces, en este aspecto, si ahora nos olvidamos por un momento de esos ejemplos ya históricos, aunque están vivos en el conflicto, claro, hay una zona en Europa que es un caldo de cultivo para generar otra crisis en el sur europeo, que es precisamente España. Es decir, España tenemos un gobierno que está cuestionando sus alianzas
esenciales, me refiero a las alianzas esenciales, son las que ya el pueblo español de alguna forma ha participado. Las alianzas futuras o los acercamientos futuros, los ciudadanos españoles no han sido consultados ni lo van a ser. Y después el descuido que tiene el propio gobierno hacia reivindicaciones territoriales de su soberanía nacional por parte de Marruecos, en concreto, y después el desprestigio subliminal que desde el propio gobierno se produce hacia las Fuerzas Armadas y hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, la guinda de todo esto que estoy diciendo estriba en la información que en las últimas semanas se ha conocido sobre la situación en la que se encuentran los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, que aparentemente, según comenta Albert Castillón, están pidiendo auxilio al jefe del Estado por la situación en la que se encuentran. Entonces, realmente, claro, viendo el panorama general de la seguridad nacional en España, la pregunta que surge inmediatamente es: el organismo que está encargado de la prevención de la amenaza, que está encargado de poner los medios de análisis suficientes en manos del gobierno para que esa amenaza no se propague o no se extienda, es el CNI. Pero es que el CNI, su jefe directo, no es el jefe del Estado. Su jefe directo es el presidente del gobierno. Y entonces, si el presidente del gobierno está en una política, como he mencionado antes, de desprestigio y destrucción de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿en qué disyuntiva se plantea un funcionario del CNI? Yo he sido funcionario de inteligencia, y cuando entras allí, lo que tú juras y prometes es la defensa del interés nacional, de la seguridad nacional y del Estado. Si de pronto tu jefe directo está en contra de esos conceptos, no ya valores, son conceptos que inciden directamente en el derecho fundamental del pueblo español, porque sin seguridad no hay libertad. Eso hay que entenderlo. Como habéis tocado mucho el tema del 11S, voy a hablar del 11 de septiembre. Vamos a ver, el 11 de septiembre de 73, efectivamente, hay un golpe de Estado y el gobierno de Salvador Allende pues hace que el Salvador Allende se suicide. Hay que dejarlo claro. Pues no, lo hemos dicho esta mañana. Que muere en combate, muere. Que se pega un tiro, un Kalashnikov, efectivamente, que le había regalado Fidel Castro. ¿Qué es lo que sucede en España? En el año 73 yo iniciaba la carrera de Derecho. Todavía no militaba en el Partido Comunista, pero ya andaba por allí, por los aledaños. Y entonces voy a contar una cosa que nadie sabe, porque no ha salido ni en los periódicos. En octubre-noviembre del 73 hay programada una visita de unos juristas chilenos a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. No os quiero contar, porque si lo cuento se le ponen los pelos de punta a más de uno, lo que sucedió en la Facultad de Derecho. No, tuvo que venir la policía. Quería matar la izquierda a los juristas chilenos, que evidentemente, como eso se produce la visita con posterioridad al 11 de septiembre, eran manos más o menos afectos al régimen del general Pinochet. Eso sucedió. ¿Qué sucede en España entre el 73 y el 77-78? La publicidad que se da a una película documental llamada La Batalla de Chile, que la filma Patricio Guzmán, es una trilogía en la cual más o menos se habla del último año de Salvador Allende, con imágenes muy interesantes, pues son imágenes que se filman en directo, es decir, lo que sucedía allí. Esas imágenes llegan hasta el momento del bombardeo del Palacio de la Moneda.
Ese documental, por cierto, que sigue prohibido en Chile, no se ha puesto nunca en Chile, ese documental, es financiado por 3 países, todo hay que decirlo. Por Cuba, normal, por Venezuela, en aquel entonces no era tan normal, pero también, y por Francia. Ojo, Francia también da dinero para que Patricio Guzmán haga ese montaje. ¿Qué sucede en esos años de la transición? La Avenida. No solamente este documental se pone, o sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, en cineclub de los colegios mayores, en salas de arte y ensayo. Yo la última vez que la veo en Barcelona en el año 77. Era continuamente una publicidad de esa película documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, continua para crear un estado de opinión en España. Pero no solamente eso. Las veces que viene aquí a actuar, yo qué sé, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Quilapayún, Inti Limani, o sea, no lo cuento porque es que yo estuve, o sea, es que ibas un día, al día siguiente también, y al otro, y pues vaya coñazo, pues ya para verte las caras, claro, ya para contarte la vena, Mercedes Sosa, claro, o sea, así estoy yo a veces trastornado. Martina y el hermano, claro, pero eso creó un estado de opinión en la juventud universitaria española que no os podéis imaginar. Porque es que, claro, estar escuchando ya no era escuchar a Quilapayún, que te podía gustar más o menos, o a Mercedes Sosa y tal. Por cierto, Mercedes Sosa era miembro del Partido Comunista Argentino, y Quilapayún eran miembros del movimiento de izquierda revolucionario, es decir, la extrema izquierda. No, el chilena, grupo terrorista chilena que pertenecía a Gonzalo Boyer, por cierto, el subcontratado para cometer atentados en España. Lo digo de primera mano para que nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes y los mayores que han perdido ya la memoria, yo todavía la memoria no la he perdido, vean lo que sucedió en España con eso que se desprende del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Fue una propaganda de la izquierda absolutamente brutal, que yo creo que la gente no ha sido consciente de ello, y que de aquellos polvos vinieron estos lodos. Claramente. Esa normalización, esa criminalización del régimen que salvó a Chile del desastre, todo hay que decirlo. Voy tratando muy poco el merluzo encargarse todo esa herencia. Chile ahora mismo tiene un problemón muy serio, que esperemos que gane José Antonio Caz las elecciones. José Antonio Caz, que es amigo mío, ha estado en mi casa y que tiene muchas papeletas de ser el nuevo presidente de Chile, si le dejan, porque eso tampoco es fácil. Y, por cierto, en Chile hay una violencia creciente por parte de la izquierda, cada vez más desmesurado, y sobre todo ante la posibilidad de que llegue Caz al poder. Si nos vamos al otro 11S, muchos de los males que aquejan a España, Fernando, vienen en esa época, porque luego tuvimos, yo también lo recordaba esta mañana, el 11M en España, que nos hemos olvidado, 193 muertos, unos 2.000 heridos. 200 y pico muertos. No, al final rebajaron la cifra porque hubo desconocimiento, y en verdad yo creo que la cifra oficial, yo en principio siempre había manejado la cifra de 202 muertos, y creo que la cifra oficial ahora son 193, porque claro, aquello fue tal carnicería que luego unir cuerpos y tal no fue fácil. Sea lo que fuese, eso ha marcado la nueva política, la llegada de Zapatero. Ojo, un Zapatero que tiene un futuro judicial, por lo menos en Estados Unidos, que cada vez son más las voces que le vinculan con el narcotráfico, y no solo con la trama de hidrocarburos, porque el Pollo Carvajal, aquel que España no quería extraditar, está cantando. Pero te digo una cosa, yo en el 2020 escribí un artículo que fue el motivo por que me presentaron una querella criminal Pablo Iglesias, en donde vinculaba a Rodríguez Zapatero, a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias en esta conexión con todo el narcotráfico y el tema y el cártel de los soles. Es decir, 2020 hablabas tú ya de esto. 2020, mayo de 2020 es mi artículo. Como lo habrás olvidado, te lo mandaré. Sí, mándamelo. Claro, entonces esto es conocido. Yo lo hablé en 2020 y era conocido de atrás, porque todo esto tiene el origen en una investigación que hace el fiscal de Nueva York, me parece, no me acuerdo su nombre, Barr de apellido, en donde precisamente vincula a estas 3 personas españoles con todo el cártel de los soles. Y este ha sido el origen informativo que después la llegada de Trump
ha resucitado y ha puesto en el candelero de Zapatero y tal. Pero todo esto, evidentemente, tiene un origen anterior, un origen que se inicia con Chávez antes de que este muera. O sea que el tema este de Zapatero no es nuevo. Entonces lo que está ahora haciendo el gobierno americano, y ojalá termine la operación, porque en esta guerra planteada contra el narcotráfico sí que se podía plantear como un conflicto general, porque la droga nos afecta a todos. Y además, en el caso español, evidentemente, nuestro tráfico de drogas, de donde viene, es del sultán de Marruecos, que es el jefe de la banda del hachís que viene hacia Europa. Es decir, que aquí, cuando hablemos de droga, tenemos que hablar de toda la droga, y la que nos afecta más directamente a nosotros es la que viene del sur. Por eso es tan incomprensible, y es en base a lo que decía antes, que el señor Marlaska, es decir, el presidente del gobierno, porque el señor Marlaska no se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho si no es con órdenes directas del presidente del gobierno, haya desmantelado la lucha contra el narcotráfico en el sur de España, con la Guardia Civil, claro, no haya dotado y reforzado a las fuerzas de la Guardia Civil en la lucha de tal forma que ahora el estrecho de Gibraltar y el sur de España, los narcotraficantes campan a sus respetos. Y entonces todo esto tiene una incidencia, digamos, de carácter geopolítico y estratégico en favor del sultán de Marruecos. Cuando se abre un espacio de impunidad, aquello se vuelve incontrolable. Lo que pasa en Marruecos es que efectivamente lo que hay es un tráfico de hachís masivo, lo hemos contado ya en muchas ocasiones, que genera unas complicidades del que vive 1 millón de marroquíes, se calcula, y que redunda en beneficio directo del Magdén, de la corte de Mohamed VI, del órgano de gobierno de Marruecos. Se financia así. A través de la creación de ese espacio de impunidad, lo que está llegando a España es literalmente de todo. De todo. De todo. Es decir, se han abierto las rutas para el tráfico de hachís y está llegando de todo a España. Por eso la cocaína de Venezuela, la entrada en España es sobre todo por Marruecos. Claro. Porque es la forma más fácil de llegar. Pero no solo... Claro, evidentemente porque ya está abierta la autopista. Claro. Pero no solamente eso, es que está pasando lo mismo... Y hemos puesto el ejemplo de Marruecos, pero está pasando lo mismo en el Caribe. Es exactamente lo mismo. Y ahí es donde entra la reina madre del PSOE, que es Rodríguez Zapatero. Todo, cuando yo insisto en que estamos en el régimen del 2004, es por algo, no es gratuito. Es decir, todo lo que la posición que tienen en este momento los militantes más cualificados, más significados del Partido Socialista Obrero Español frente a su pasado es enormemente crítica, si pensamos en Felipe González. O sea, lo rechazan, lo deploran como una especie de espantajo del que no quieren ni oír hablar. Porque Felipe González se hizo, con la renuncia al marxismo, hizo al PSOE ideológicamente un partido socialdemócrata. Este ha venido a ser una involución de aquello. Sí, pero porque hay un corte, hay una cesura histórica. Y Felipe González representa lo que representa, una cierta continuidad. Es Zapatero el que rompe esa continuidad y el que crea una cosa completamente nueva. Porque hay una refundación del régimen. Y esa es la razón fundamental por la que todo lo que son invectivas contra González son halagos hacia Zapatero. Y a Zapatero no solamente el PSOE. Si observamos la actitud política y personal de Podemos y de Sumar, de los miembros de Podemos y de Sumar, es extraordinariamente favorable a Zapatero. Claro. Y claro, tenemos que plantearnos por qué, además de la cuestión ideológica, por las complicidades existentes en los negocios, porque utilizan las mismas vías el Partido Socialista y la extrema izquierda española. Existe una complicidad indudable y evidente. Están rezando
sí, ellos incluso están rezando para que no caiga el régimen de Maduro y para que Estados Unidos, para que Trump no haga saltar la banca en el caso de Venezuela. Si cae Venezuela, y las cosas están apuntando con decisión en esa dirección, si cae Venezuela, se van a quedar con el culo al aire las reinas madres del PSOE, los hijos de las reinas madres del PSOE, todos los que se han estado favoreciendo y lucrando económicamente de esto, porque es un escándalo la situación de los José Bono, de los Zapatero y tantos otros, y por supuesto del entorno de Pedro Sánchez, se van a quedar con el culo al aire. Sí. Y vamos a ver lo que sale de ahí. Yo el otro día comentaba en público que no descarto un paisaje que en un lapso razonable de tiempo, si las cosas van por donde parecen, lleguemos a ver la caída en unos términos más abruptos incluso de lo que creemos del PSOE. Fundamentalmente por esa razón, no porque haya destruido a España y no porque, en fin, gobierne o lo que sea esto con el apoyo de la anti-España militante. No ya por eso, porque por eso no va a caer, desgraciadamente, que es la razón por la que tendría que caer, sino por razones de una corrupción que no nos podemos ni imaginar. Hombre, acaba de salir, perdona, el Partido Socialista cayó por eso y desapareció. Acaba de salir la noticia de que el oro venezolano procedente de Venezuela se está ocultando en Guinea Ecuatorial. Sí. Y entonces en Guinea Ecuatorial, evidentemente, quien ha blanqueado permanentemente el gobierno de Teodoro Obiang, el gobierno dictatorial de Guinea Ecuatorial, es precisamente el Partido Socialista, sobre todo encabezado por José Bono. Bono, así es interesantísimo. Bono es una de las grandes fortunas de este país que tampoco ha explicado. La conexión de Bono es fundamental. Claro. Sí. Para las izquierdas, las ideas es simplemente la excusa que les permite enriquecerse ilícitamente. Pero lo ha dicho, es una alianza, yo creo, ideológico-monetaria. Sí, no, claramente, es decir, claro. Pero es lo que decía Fernando, es decir, si cae en Venezuela, es decir, va a caer este gobierno, es decir, porque ya Pablo Iglesias en su momento dijo que había que latinoamericanizar España, y eso es lo que han hecho, latinoamericanizarlo. ¿En qué sentido? Pues la dependencia de Venezuela no son en las formas antidemocráticas que adquiere esos visos que le dio Ernesto Laclau en Argentina, ¿no? Sino que de alguna manera también, es decir, la dependencia ideológica de Venezuela es máxima, pero es la excusa. Es decir, antes hablaba Fernando, o eras tú, Javier, el tema de estas izquierdas, es decir, que es un giro de tuerca a lo que había sido una ruptura con lo que había sido Felipe González. Sí, Felipe González efectivamente en Suresnes abandona el marxismo, ¿no? Es decir, pero lo que supone Zapatero es es un entronque. Lo que supone, es decir, Zapatero es un entronque con aquella izquierda republicana, es decir, que entendió que la República ya no tenía valor cuando entraron en el gobierno ministros de Gil Robles, pero ¿no? Porque para ellos la República era un régimen en el que solo podían gobernar las propias izquierdas. Y esto es lo que ha estimulado Zapatero desde su llegada, que la derecha, por hecho de ser derecha, está totalmente ilegitimada para llegar al poder y para adquirir el poder. Que la Segunda República en España de origen es una república burguesa. Y el leitmotiv de un comunista o de un marxista es acabar con la burguesía. Entonces vamos a ver, el golpe de Estado de Largo Caballero en el 36 y el intento anterior en el 34 es sencillamente el intento de cargarse la república burguesa y sustituirla por una revolución, por una república. Sí, pero el punto que hace explosionar eso es cuando el gobierno radical decide introducir en el propio gobierno a les habían ganado, que era la derecha de Gil Robles. Bueno, esa fue la excusa, porque en verdad ya lo tenían preparado. ¿Por qué? Porque ellos no toleraban ya. Yo iría más allá de la república burguesa. Ellos no toleraban que la derecha pudiera gobernar. Para ellos, la concepción de la república era un régimen en el que solo gobernaban izquierdas, una dictadura del proletariado. Pero ahí está la derecha. Por ejemplo, Franco acepta la república burguesa. Franco, cuando cierra la Academia General Militar, el discurso da el discurso y acepta la república burguesa. Entonces, después,
como pasa siempre con la derecha se cree que puede generar una dialéctica con la izquierda en ideas políticas, y eso es falso. Ontológicamente no es posible. No es posible. Entonces, cuando se dan cuenta de que realmente a dónde deriva eso, que son, como habéis mencionado, crímenes, asesinatos y etcétera, pero esa es la consecuencia. Pero el leitmotiv de ese Frente Popular está encargarse a Alcalá Zamora, que era un burgués, sustituirlo por Azaña, que era un acomodaticio, y como presidente de la República, porque lo que busca la izquierda es esa revolución, y la revolución no puede permitir que que la Constitución de esa Segunda República sea en vigor. Tiene que abrirse un proceso revolucionario. Y ahora muy bien, y luego voy a hacer una pregunta para centrar el tiro. Permitirme que informe al oyente de una noticia que a mí no me ha sorprendido demasiado, pero que expresa muy bien el retrato de esta izquierda caviar que va de revolucionario, y concretamente Zapatero, ¿no? No sé si habéis leído la noticia en la que dicen que todos los escoltas que le acompañan, pertenecientes a la Guardia Civil, no tienen ni para ir al baño. Es decir, que viven unas condiciones infrahumanas, y esto es la derecha. Es decir, esto es la izquierda. Es decir, a mí me sorprende que un tío como Zapatero no esté en la cárcel. Si lo ves, sin embargo, como un hombre poderoso, con sus escoltas, intocable, tenía que estar en la cárcel, porque los hechos que saben lo denotan. Pero permite también, es decir, esto me ha venido, me ha traído a la memoria, es decir, una lectura de Pierpaolo Pasolini, y él, con motivo del 68, él se dio cuenta de que entre aquellos pijos que se estaban revolucionando en Francia y los policías a los que le tocaba darle estopa, es decir, él se quedaba con los policías porque eran los más representativos del proletariado, ¿no? Es decir, y desde luego nada más lejos del proletariado y de aquello que dice defender la izquierda que un Zapatero o un Pablo Iglesias, que efectivamente ya no tiene ningún problema en llevar a sus hijos a un colegio privado. Pero claro, hay imbéciles que le siguen haciendo crowdfunding para que él monte sus negocios. Hombre, yo voy a hacer un poco de historia democrática, en el sentido por el hacer lo que el jefe hace. Yo fui capitán del regimiento de la Guardia del general Franco. Entonces yo, cuando entraba de guardia, comía lo mismo que Franco. Es decir, el capitán que estaba de guardia en el palacio no comía lo que comían los guardias, que comían mejor. El capitán comía lo mismo que le servían a Franco. Entonces yo que entré por allí con 31 años y Franco tenía 81 años en esos momentos, evidentemente pasabas un hambre importante. Es una putada que te invitara a comer y a cenar Franco, ¿eh? Claro. Una gran putada. Claro, sí. Pero te quiero decir que en todo momento había un reflejo del jefe hacia abajo, de pasar por los mismos lados, tal. Yo, cuando he mandado una unidad, si tenía que poner a mis soldados a hacer una marcha de 60 kilómetros o de 40 o lo que fuera, me ponía al frente. A ver, Fernando, ya hablaba muy bien, y luego os pregunto una cosa. Bueno, de lo que estábamos hablando, que la verdad es que nos estamos dispersando. Sí, os estáis dispersando, pero bueno, en esta tertulia de los jueves. No me importa. O sea que... No, quería decir, porque está una cosa a la que estaba asintiendo, con la cabeza Luis antes, y que me parece, bueno, iba por ahí la cosa, y que me parece que creo que es trascendente. Nosotros nos representamos la política en general, como lo hacemos casi todo en la ordenación de nuestro cerebro, muchas veces en forma de oposiciones binarias, ¿no? Lo alto, lo bajo, lo negro, lo blanco, en fin, estas cosas. Calor, el frío, lo de tal. Y pasa lo mismo, y de forma muy significada, con la política, ¿no? La izquierda, la derecha. Y entonces pensamos que son magnitudes equivalentes que se disponen en torno a un eje de forma simétrica. Y que, por tanto, lo mismo da irte mucho a la esquina o al extremo por un lado o por el otro. En fin, hay una cierta simetría. Y eso es no entender absolutamente nada de la realidad ideológica. No se trata aquí de dos formulaciones equivalentes. No es eso en absoluto. La izquierda lo que representa es una concepción totalitaria de la existencia, y nada refleja mejor eso que
esa frase, en fin, que tiene distintos padres, o mejor dicho en este caso, madres, que es la quinta esencia del feminismo, de que lo privado también es político. Sí. Entonces, estábamos hablando al hilo de la cuestión de Pablo Iglesias y de los niños y el colegio privado y todas estas cosas, y antes el chalet, bendito chalet, por cierto. Y estábamos hablando de esto porque parece que es una intromisión, como alguien ha dicho, en la vida privada. No es ninguna intromisión en la vida privada. Ustedes, vosotros, la izquierda, sois los que habéis esculpido sobre el frontispicio de la política que lo privado también es político. Por tanto, si tú llevas a tus hijos a un colegio privado, justo es que se te señale como algo que escapa al ámbito de una cuestión de decisión puramente privada. No, esto, querido amigo, también es político. Y ya llueve sobre mojado. La izquierda, y es a donde quería desembocar al final de todo esto, no ya el año 36, lo que pasa en el año 36 o lo que pasa durante la Segunda República es la consecuencia de que en función de esa concepción totalitaria de la existencia del hombre y del mundo, la izquierda es quien introduce la violencia en el juego político. Es la izquierda, es la fundación de la Primera Internacional, es el movimiento obrero cooptado por el marxismo y generado por el marxismo y por el anarquismo, por Marx y por Bakunin. Es la izquierda la que militariza la política, es la izquierda la que crea milicias, es la izquierda la que emplea el terrorismo, es la izquierda la que lleva a cabo magnicidios. Eso es. Esto es así en la edad contemporánea. El surgimiento de algunas fuerzas, significadamente el fascismo en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, es una respuesta violenta a la violencia previa, o es un reactivo de la violencia previa de la extrema izquierda. Han tenido, sin embargo, a través del manejo de la propaganda, la habilidad de hacer pasar al fascismo como el epítome de la violencia, que no es verdad. Fue una reacción. Fue una reacción a la violencia, y en último análisis histórico, fue precisamente su oposición a la violencia de la extrema izquierda lo que permitió al fascismo llegar al poder. Fue eso más que ninguna otra consideración. En Italia, por ejemplo, antes de la llegada de Mussolini, el número de asesinados por parte de los socialistas y de los fascistas es equivalente. Y en la llegada de Hitler al poder sucede exactamente lo mismo. El número de muertos comunistas y nazis en la llegada de aproximadamente entre el año 28, 29 y el año 33, la llegada de Hitler al poder, es equivalente. Es decir, el fascismo es una respuesta violenta en la calle, en los mismos términos, que es formulada por la izquierda. Por eso hay que recordar una y otra vez que es la izquierda quien militariza la política y quien lleva el terrorismo y la violencia a la dialéctica política. En España no empieza en la Segunda República. En España es muy antigua, empieza en los años 80 del siglo XIX, tenemos el asesinato de Cánovas en 1897, y no me voy a extender más, simplemente recordar aquí que España tiene el récord Guinness de asesinatos de primeros ministros y de presidentes de gobierno, 5, donde se asesinan 5 en el espacio de un siglo pelado, de 1870 a 1973, con seguridad 4 de ellos a manos de grupos de extrema izquierda. Y España es un país, pues, prolijo en violencia política desde muy temprana fecha. Tenemos asesinatos de todo tipo llevados a cabo fundamentalmente por anarquistas y por socialistas marxistas. Esta es la realidad, porque luego el discurso de odio se lo cuelgan o nos lo cuelgan a otros. El discurso de odio es el discurso de la izquierda. Y más allá del discurso de odio, que también, sobre todo, la práctica del odio. Hombre, vamos a ver, con respecto a lo que ha dicho Fernando, en Alemania sí fue, yo creo que más grave que en Italia, porque la República de Weimar fue un absoluto desastre, y si nosotros leemos los textos de Karl Liebknecht, la gente dirá, ¿quién coño era Karl Liebknecht? Porque Karl Liebknecht era más o menos el secretario general del Partido Comunista Alemán, la Liga Espartaquista, exactamente, Rosa Luxemburgo. Si vemos los escritos de ellos, son mucho más violentos que los mítines que podía dar, por ejemplo, Joseph Goebbels, en los años 23, cuando se produce el famoso putsch de Múnich, etcétera, etcétera. Entonces, en Alemania, eso sí es verdad, que es previa casi la violencia de la izquierda a la violencia nazi, porque el partido nazi, hasta el año 23, en la famosa cervecería de Múnich, no nace, mientras que el Partido Comunista Alemán ya tenía una tradición con la Liga Espartaquista, como muy bien ha dicho Fernando, anterior. Con respecto, ha habido cosas que yo he recogido y como me toca el último hablar, pues tengo que, aunque sea de innovar. Sacarlo. En Francia, la izquierda caviar, ¿sabéis cómo los llaman? Ahora los españoles nos reímos, los franceses no están. Bobos. Los bobos. Bourgeois. Sí. Con eso está dicho. Y ha habido una cosa que el coronel de repente lo ha sacado y me ha venido a la cabeza.
recordar cómo entre el año 2004 y 2007, gobernando Zapatero, se vende la mitad de las reservas de oro del Banco de España. Entonces la pregunta maliciosa, ¿a quién se lo vende y quién lo compra? Vosotros lo sabéis, yo no lo sé. ¿A quién se vendió ese oro? ¿Quién compró ese oro? Era mucho dinero, la mitad de las reservas. Eran unas cuantas toneladas, ¿Quién lo compró? ¿Lo compró Venezuela? ¿Lo compró alguna de las dictaduras islámicas? ¿Quién lo compró? Ojo, la mitad de las reservas, con lo que vale hoy el oro, aproximadamente el de 24 quilates está a 98 euros el gramo, y el de 18 quilates, que es el más habitual aquí en España, está a unos 69 el gramo, Mucho, cuidado, mucho dinero, pues lo vendió Zapatero. El oro español. Sí. Hay que recordarlo, porque a veces nuestros oyentes no lo saben o no lo recuerdan, y yo creo que una de las misiones de esta tertulia es recordar toda esta serie. Oye, vamos a ver, me gustaría preguntaros, el asesinato de Charlie Kirk ayer, ¿qué puede suponer en los Estados Unidos? Porque aquí se están descojonando, con perdón, o le están quitando valor, pero en Estados Unidos empiezan a estar muy alto después de los últimos acontecimientos, del degollamiento, del asesinato de esta joven ucraniana también, y esto ha sido una guinda, y no voy a hablar de enfrentamiento civil y tal, pero a la gente se le está acabando la paciencia, ¿no? Yo sigo mucho lo que sucede en Estados Unidos. Y yo digo que está conmocionado el país. Absolutamente conmocionado. O sea que ayer también, pues viendo la CNN, las declaraciones de unos y otros, el tiempo que se le dedicaba, que se convirtió obviamente en la única noticia, el desfile de personajes, de periodistas, de políticos, etcétera, estamos hablando de verdaderamente de un asesinato muy impactante en el seno de la sociedad norteamericana. Mucho, porque además es que, Javier, la tensión en Estados Unidos es, me atrevo a decir, pero en términos generales, más que en España. Fijaos lo que os digo, más que en España. En Estados Unidos no hay una guerra civil porque lo impide la geografía. Por eso, si no hay una guerra civil, porque los demócratas son mayoría en los estados del Pacífico, en Washington, Oregón, California, y en los estados justo del otro lado. Y entonces, pues es mucho más complicado. Pero la sociedad norteamericana está hipertensionada hasta unos extremos verdaderamente, pues que estamos palpando en estos días, justamente, ¿no? Y la división es bastante nítida, O sea, es muy clara, ideológicamente y también en otros terrenos y en otros aspectos. Y lo de ayer ha sido un salto que yo me atrevería a decir, en fin, ya lo veremos con el tiempo, pero cualitativo. Hay gente en redes pidiendo devolverles, la moneda, devolverles la jugada, devolverles lo que están haciendo, porque esto es un hecho más dentro de un largo rosario de agresiones interminables. Recordemos, esto viene ya de Black Lives Matter y tal. Ayer, los de que las vidas negras importan, estos ponían en una de las redes sociales, escribían en una de las redes sociales al respecto del asesinato de la pobre Irina, de la ucraniana, decían que más o menos que los negros tienen más derecho a ejercer la violencia que los demás. Por ejemplo, ayer mismo, coincidiendo además con el asesinato de Charles Kirk, ¿no? Es decir, esta es la situación que hay. Por otro lado, pues muchos otros, repito, y en redes sociales con sus nombres y apellidos, no como aquí el Duende Verde y la Zapatilla Azul y etcétera, no. Allí con sus nombres y apellidos hay gente hablando de guerra civil, y hay gente abiertamente, y gente hablando de enfrentamientos en las calles y de salir a la calle porque ya está bien. Porque yo te voy a preguntar muy rápidamente quién era Charlie Kirk, porque un activista muy conocido, iba por las universidades, ganaba en debates, además se sentaba a debatir con los que quisieran ir al campus, y eso estaba empezando a molestar mucho, porque yo lo comentaba en este artículo de opinión, les estaba robando, estaba ganando la batalla cultural, estaba consiguiendo cada vez más adeptos y cada vez más jóvenes, que es algo que preocupa tremendamente, ¿no? Sobre todo en la Universidad Americana.
Es muy habitual la existencia de personajes, porque los debates son muy debates personales, debates en campus universitarios o debates en la calle o debates en los medios de comunicación, son muy habituales. Y entonces hay una larga tradición de respeto y defensa a la libertad de expresión, que hasta que ha llegado el huequismo y ha empezado a limitar muy severamente la libertad de expresión, pues era costumbre en el país. Afortunadamente hoy eso está cambiando a buena velocidad y hay una serie de personajes pues que se dedicaban a eso, básicamente a dar la cara para defender una serie de cosas. Este hombre, Charles Kirk, que tenía 31 años, que era un hombre casado no hacía mucho, que tiene 2 niños pequeños, que era un poco, además de el personaje más importante dentro del mundo joven de MAGA, del movimiento de Make America Great Again, además de eso, era un tipo que tenía una gran facilidad para los debates y que era conocido básicamente por defender los principios del sentido común, por decirlo así, frente a las alambicadas teorías woke y demás. E iba por todos los Estados Unidos defendiendo esto. Ha sido en el plano práctico, pues quizá la causa de que una gran cantidad de jóvenes hayan encontrando en él un referente, pues hayan derivado en el apoyo a Donald Trump. No sé qué figura podría ser equivalente en España, probablemente no hay ninguna propiamente, pero en fin, lo digo por poner un ejemplo para que nos entendamos. Posiblemente aquí no existe una figura igual porque no es una sociedad como la norteamericana, pero es un personaje de una gran importancia. No pensemos que han matado a un tío de cuarta fila por ahí perdido en un estado desértico. No. Es un tío de una gran relevancia que en muchos de los mítines de Donald Trump aparecía con él a su derecha. No, de hecho, tenía uno de los hechos que más resaltan en toda la prensa, es decir, es el hecho de que tenía una conexión directa con Trump, pero aparte era la conexión, servía de intermediación entre la juventud. Él tomaba la temperatura de los jóvenes y eso lo transmitía al gobierno. Y ese papel era fundamental. Es decir, los que lo han asesinado sabían muy bien lo que hacían. Esto no es obra que solo dio la izquierda de un trastornado, porque cuando el asesinato puede venir puntualmente de alguien que no es de izquierda, era un ultraderechista, tal cual. En este caso dirán, bueno, era un electrón libre, era un trastornado, es decir, quitarán hierro ideológico a la autoría, ¿no? Es decir, pero digamos la fortaleza de este hombre, de este chico, es decir, que no olvidemos que con 18 años él ya montó su plataforma, una plataforma de gran influencia que tenía millones de seguidores. Era sobre todo esa conexión con la temperatura que palpaba en la juventud. Era su trabajo ir de universidad en universidad, polemizar, es decir, tocar sobre la mesa cuestiones complejas, es decir, pero sobre todo a mí lo que me parece más relevante de todo esto es que esta violencia a la que aludía Fernando, que se está produciendo en Estados Unidos, es como consecuencia de que hay un sector que ha decidido dar la batalla ideológica, es decir, los que han tensionado son ellos, no olvidemos, es que dan la vuelta al asunto. Esto es la resistencia. En las últimas décadas ellos han tenido la hegemonía ideológica. Es decir, con lo cual no han tenido ninguna rivalidad, tampoco en el Partido Republicano, ¿no? Igual que en España. Es decir, igual que en España. Pero con la llegada de Trump, que Trump no ha hecho sino tocar también lo que se sentía en muchos ambientes de Estados Unidos, se está produciendo una confrontación ideológica, que no olvidemos que no se trata de las ideas, hemos hablado antes del 11 de septiembre, las ideas transforman el mundo, las ideas son poderosas y eso la izquierda lo sabe muy bien. Entonces, el hecho de que haya otro sector que ahora diga, oye, mira, hemos estado callados, pero vamos a confrontar, es decir, es un estilo de vida, es la supervivencia. El otro día hablamos en esta misma tertulia como a las izquierdas lo que les joroba básicamente intentan ir a la raíz de la cuestión, que es la cruz de liberación, porque es lo que desde hace 2 años nos hemos dado en el mundo occidental, ¿no? El cristianismo. Es decir, entonces cuando ahora mismo esa gente, y más allá, porque en Estados Unidos los cristianos, sobre todo los protestantes, han sido muy beligerantes, pero ahora se ha incrementado exponencialmente al resto de la sociedad, deciden dar la batalla a la izquierda, pues ¿sabe? Muy bueno de este joven asesinado que le decía a los protestantes que empezaran a creer más en la Virgen María. Oye, no, es que se ha hablado de él, o sea, tú lees la prensa de izquierda que es reptiliana y te habla de las ideas oscuras cristianas de este chico. Bueno, oye, me dice Alicia Rubio, que nos está escuchando, que en Noticias Llamando, el programa que hace los sábados de 10 a 12, dimos la noticia de que la gente estaba cambiando de estado para vivir con gente y bajo leyes más afines. Lo digo al hilo de lo que ha dicho Fernando Paz sobre la división geográfico-político. Y también nos dice que se está extremando más,
no sé si vemos una guerra Estados Unidos este-oeste en vez de norte-sur, ¿no? Muchísimos mensajes diciéndonos que os mando un abrazo, que os felicite, que qué pedazo de tertulia, Luis Pombo, que esto se va a acabar, que te van a tener el 26 de septiembre en Alcorcón, como el otro día. Bueno, el caso es que muchísimos felicitándonos a todos vosotros. Espectacular tertulia de hoy, por favor no terminéis, nos dice Beatriz Vidal, si es que se tiene que ir a la gota y yo tengo que hacer pis, pues voy a reventar, ¿verdad? O sea, todos estamos con la gota. La gota, pero ayer me hice una flujometría y me dijeron que algo fallaba, digo, pues no sé, pero no fallaba. Si estoy que voy a reventar un día, el cráneo. Bueno, es un placer teneros aquí, Sergio del Logroño, tampoco me da tiempo a contar todas estas cosas, y hemos intentado aunar pues lo que ha sido una fecha tan importante como el 11S, lo que ha significado tanto en Chile, que yo creo que cambió la fisionomía de Hispanoamérica, fue un punto de inflexión, se paró aquellas guerrillas, al Che Guevara, toda esta chusma, eso vino a paralizar y por eso fue tan importante en el Cono Sur. Luego podemos entrar en matices, que si los Estados Unidos, que si Pinochet, que si Nixon y tal, ¿vale? Yo creo que la herencia de Chile fue altamente positiva, de donde se venía y el país que dejó, con muchos matices, ¿no? Y luego, sobre todo, el 11S en Estados Unidos, que eso nos afectó al mundo entero, especialmente a España en el 2004, porque tuvimos a raíz de aquello un nuevo régimen. Es decir, yo creo que es la primera vez que los que simpatizaban con los terroristas, entre comillas, son los que alcanzan el poder en España. Y también podríamos haber hablado, lo del 11M ya hemos hablado muchas veces, Francia, Marruecos, quien está, seguimos pagando esa herencia, Marruecos ha comprado la mitad de los políticos españoles y europarlamentarios. Pues si solo fueran la mitad, claro, íbamos bien. Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, pero no da tiempo para más cosas. Óscar Rivas, un placer, te mando un abrazo, el teléfono mío está echando humo. Yo les digo a los oyentes que cuando me ven aquí con el teléfono, lo que hago es, para luego contarles a vosotros lo que me está pidiendo. Esto es una democracia orgánica, ¿no? A mí me piden y yo lo suelto. Aquí todo muy orgánico. Muy caótica. El equivalente español aquí sería Ignacio Dancausa, claramente. Nuevas generaciones en general, me dice, yo creo que lo dice con cachondeo, ¿no? Tónica, un criminal izquierdista, acaba de citar que Charlie no solo es el mayor líder juvenil de Estados Unidos, es la persona que me inspiró a iniciarme activismo universitario en políticas en la Complutense. Hombre, pero si estás en nuevas generaciones, yo creo que no es el ejemplo. Te has cambiado, deberías cambiarte de partido, pero bueno, lo digo por la causa. Luis Sánchez Movial, rápidamente en español. Mañana los olvidados, Teresa de Robles Escamilla, y se enterarán que fue una de las grandes autoras del barroco, tan grande que cuando se jubiló la llamaban en las grandes interpretaciones del opus, del opus, iba a decir, del corpus. Ibas a decir, y lo has dicho. Estaría yo pensando, del corpus la llamaban para que interviniera y murió con 80 años interpretando del barroco, ¿no? las grandes representaciones. Sí. Por cierto, un día como hoy fallecía Khrushchev, que luego José Manuel Beirás, lo he comentado esta mañana, 71 se puso el zapato. Y Beirás le copió, lo digo, porque yo coincidí este verano comiendo con Beirás, ya muy mayorcito, tal, un personaje detestable, sí, que no está bien en la cabeza además, pero bueno, que se recupere. Khrushchev merecía un paralelismo mejor. Sí, que el de José Manuel Beirás. Madre mía. Vaya pájaro. Yo creo que me ha hecho un placer tenerte de nuevo por aquí y esperamos ya, bueno, aunque te has sustituido, han sido notables las ausencias y sobresalientes las presencias en tus programas. Estupendo. Así que te esperamos la próxima semana en Análisis Internacional y en el Rubicón. Muy bien. A todos ustedes, sean moderadamente buenos, ya saben, no hagan nada que yo no hiciera y continúen aquí porque ahora tenemos no solo perspectivas sindicalistas, sino historia de una época. La verdad es que entrevistando yo a Marcos López Obrador. Vamos.